Doctor López Ayllón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Eres director del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Así es. Eres doctor en Derecho Así por es. la UNAM. Así es. Y colaboraste y además fuiste el coordinador de un estudio sobre el nuevo sistema de justicia penal. Así es. Que es una evaluación de cómo está funcionando y, bueno, una serie de propuestas de cómo podría funcionar mejor. Pero a lo mejor valdría la pena que nos hicieras una mínima introducción de cuándo se pone en operación este sistema. Claro que es una historia muy larga, ya lo sé, pero brevemente para que ubiquemos dónde estamos. Bueno, hay varios elementos que confluyen. En primer lugar, lo sabemos, una crisis de seguridad pública muy grande en el país desde hace por lo menos 2 décadas. En segundo lugar, la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio en 2016. Por otro lado, el nuevo diseño de la Fiscalía General, el paso de la Procuraduría a la Fiscalía General y finalmente la creación del sistema anticorrupción. Todo este conjunto de reformas obligaban a repensar el modelo de procuración de justicia. Y fue a petición, o más bien fue a partir del diagnóstico que presentó el entonces procurador Cervantes en febrero al Senado, un plan de trabajo. Febrero de este año. Febrero de este año, que propone que el CIDE, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, desarrolláramos un trabajo colaborativo para presentar un conjunto de recomendaciones de cómo modificar, de cómo pensar un nuevo modelo de procuración de justicia que pudiera operar en todas estas coordenadas que mencioné previamente. Y entonces, digamos, de esta evaluación, de este diagnóstico que ustedes hicieron, ¿cuáles serían los puntos más relevantes sintéticamente? A ver, sintéticamente encontramos 3 problemas centrales. El primero es lo que llamamos una visión fragmentada del problema de seguridad pública y justicia penal. Me explico. Durante varios años hemos trabajado policía por un lado, procuradurías por otro, seguridad interior por otro lado, víctimas por un lado, tortura por otro, crimen organizado por otro. Todas son piezas que en el fondo se articulan en una sola concepción, pero que como se han trabajado de manera fragmentada, cada una trae su propia lógica, su propia ley, su propia competencia, su propia institución, y todo esto genera un panorama muy fragmentado, donde cada institución jala para su propio lado. El ejemplo más claro es cómo debemos... A ver, voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer, espero que no sea el caso, que tuvieras un evento de secuestro en la ciudad de Jalapa. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Vas con la Policía Municipal, con la Policía Estatal, con la Procuraduría General de la República, con la Policía Federal? ¿Sí? Pues con el que está en la mano. Bueno, esa es la mejor manera de ejemplificar que no hemos podido organizar y dar mensajes claros al ciudadano qué tiene que hacer cuando tiene un problema en materia de seguridad. Y eso tiene que ver con el diseño... Pero ahí seríamos, digamos, una información para el ciudadano, pero las competencias no están tampoco Exactamente, definidas. a eso iba. Desde la Constitución las competencias no están claras. ¿Sí? Materia de seguridad pública. Uno se pregunta, la Constitución dice, la seguridad pública es competencia de la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal en los términos que establece esta Constitución. Te vas al 115 municipios y dice que la seguridad pública es competencia del municipio en términos del 21. Te vas al 73 y dice que la seguridad pública es competencia de la Federación, Estado y Municipios en los términos que establece la Constitución. Entonces, Nos sorprende que tengamos tal crisis de seguridad pública con las policías. Entonces, la integración, digamos, una visión integral sería un punto. Exactamente. Entonces, un primer elemento del diagnóstico es tenemos que repensar el conjunto de elementos. Segundo, las procuradurías, la federal, la PGR, y particularmente la de los estados, son instituciones muy débiles, que no tienen capacidades para hacer investigación. Débiles en términos de recursos, débiles en términos de personal, de capacitación, de autonomía, ¿de qué? De recursos, de capacidades de recursos humanos, débiles, digamos, que no tienen planes profesionales de carrera, no tienen mecanismo de permanencia del personal, débiles también en su dependencia a los poderes políticos, a los congresos, y finalmente débiles en su visión de derechos humanos. O sea, estamos en la olla. Están muy mal. ¿Sí? Todos. No se ha invertido en ellas, ¿no?
Es un problema no nada más de dinero, porque estás diciendo. No es un problema de dinero, es un problema de diseño. Pero sí es un problema de dinero. También. Es una condición indispensable, supongo yo, ¿no? Y por eso una de las recomendaciones es que si queremos nuevas fiscalías, hay que invertir. Y hay que invertir a través de mecanismos de financiamiento sostenibles en el largo plazo. Eso es para las fiscalías. Para todo el sistema. Porque, a ver, policías, ¿no? Sí, claro. Policías es el que... Si queremos policías de calidad, tenemos que invertir en una carrera policial, claro, en formación, en capacitación, no nada más a nivel federal, a nivel de los estados y aún de algunos municipios. ¿Cuál sería el tercer elemento? Información. Información. Para hacer una buena investigación se necesita información. Bueno, los sistemas de información, cuando existen, son de muy mala calidad y particularmente al interior de las propias procuradurías o la información. ¿Te refieres a información sobre el mundo criminal? ¿O a qué te información sobre el mundo criminal, sobre procesos penales, sobre tasas de éxito de cada ministerio público, en fin, todo lo que implica la organización, tanto de incidencia delictiva como de eficiencia de las propias procuradurías. Ese punto es elemental, porque si no tienes información no puedes evaluar. Justamente, Jaime. Sin información no se puede investigar, no se puede desarmar redes de delincuencia organizada, no se puede hacer un seguimiento de los funcionarios encargados de impartir justicia o procurar justicia, no se puede hacer nada. Entonces hay que invertir en información también. Entonces, para que quede bien claro, repítelos. Número 1. Visión fragmentada. Número 2. Deficiencias, capacidades institucionales en todas las procuradurías del país. Mayor inversión. Sí. Y tercero, información. Información. Vale. Ok, este es el panorama y bueno, pues es un panorama... Vamos, hay una cosa de principio, alguna vez lo discutí aquí con Marilena Morera. Este proceso de implementación de la reforma del nuevo sistema penal pues tiene muchas deficiencias, pero también lo que queda claro es que no podemos regresar para atrás porque eso no era ninguna panacea. Esto es crítico. A ver, el nuevo modelo de justicia penal, el nuevo sistema acusatorio, yo pienso que es un avance muy importante en la concepción del uso de la fuerza y del derecho, de la violencia legítima del Estado, del uso de la prisión en la sociedad mexicana, ¿no? Queremos castigar todo con cárcel y no es así. Hay ciertos delitos, hay ciertas conductas que requieren todo el rigor, toda la fuerza del Estado. Hay otras, delitos de carácter patrimonial, que no necesariamente la cárcel es la mejor. Pero ahí hay un punto de la historia de este país de cómo funciona la justicia, ¿no? Así es. Por ejemplo, es muy sabido que en un pleito, digamos, civil o mercantil, tú tienes un inquilino o te hicieron una especie de fraude en algún contrato, tú recurres a los tribunales civiles y te puedes pasar 10 años sin obtener absolutamente nada. Entonces la gente optaba justamente por la vía penal. Así es. Porque es la forma de presionar para poder llegar a un acuerdo. Así es. Entonces, si tú no solucionas la integridad del problema, puedes avanzar. Y la cárcel ya no sirve, pero al mismo tiempo pues, es un desastre. Lo que queremos es un sistema penal que cuando yo me presente porque alguien cometió un fraude, encuentre una solución rápida con un alto estándar de calidad y que esa persona sea, digamos, llevada a un proceso de medios alternativos donde a quien se le cometió el fraude encuentre una solución al problema y quien cometió el fraude tenga una sanción. Eso es lo que queremos. No necesariamente que esa persona acabe en la cárcel. ¿Se empieza a reflejar positivamente, aunque sea mínimamente? Muy incipientemente, muy incipientemente. El nuevo diseño de las procuradurías, paso ahora al tema de las propuestas, tiene que justamente responder a este modelo, que tiene varias características. Un alto estándar de atención al público, una política criminal, es decir, una serie de criterios de cómo se va a utilizar las capacidades de investigación y de fuerza del Estado para combatir ciertos delitos de carácter prioritario. Requieres una organización de las capacidades de investigación totalmente distinta a la que tenemos hoy. Hoy nos hemos ido por delitos. Necesitamos organizar células de investigación integradas por ministerios públicos, por agentes de investigación profesionales, por peritos, que tienen una tarea específica que van a combatir un cierto delito. Por lo que nos estás describiendo es un problema, obviamente, que tenía que ser así, no podía ser de otra manera, extremadamente complejo. Muy complejo. Y pues, los problemas complejos se abordan complejamente, pero de todas maneras, si hubiera que elegir 2 o 3 puntos que tú dijeras es capital empezar por ellos, porque por ahí vamos a poder empezar a desatar esta madeja, ¿cuáles serían? Primero,
Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal para que desde ahí se diseñe la política criminal del Estado que alinee el trabajo de las diferentes corporaciones, incluyendo el Ejército y las Fuerzas Armadas. Okay. 2, clarificar cuál es la relación entre policía y Ministerio Público. ¿Está oscura? Está muy oscura, ¿no? La Constitución dice que la investigación es una función que corresponde a la policía y al Ministerio Público y a la policía bajo el mando y conducción del primero. Así, ¿qué quiere decir mando y conducción del Ministerio Público? Hay dos hipótesis. Una, control ex post. Otra, que todo lo que haga la policía tiene que estar controlado por el Ministerio Público. Y en esa ambigüedad hay un problema de articulación. 3, fortalecer mediante un programa de largo plazo las capacidades, la formación de recursos, un servicio profesional de carrera de policías, de ministerios públicos y de peritos. Dinero y un programa que nos va a llevar, aquí no hay cortos plazos, en 10 o 15 años a tener... dinero y espíritu de cuerpo, ¿no? Dinero, espíritu de cuerpo, servicio profesional, digamos una perspectiva de carrera, un mecanismo de evaluación, un mecanismo de promoción y un mecanismo de sanción también cuando sea necesario. Sergio, bueno, estamos obviamente en el preámbulo o ya prácticamente en la campaña por la presidencia de la República, en las precandidaturas, por ejemplo. ¿Cuál sería el tema o cómo debería abordarse esto para que los candidatos pudieran realmente comprometerse? Sí. Porque lo que estamos describiendo a final de cuentas es que la clase política en su conjunto ha sido irresponsable o omisa frente a esta problemática, porque tenemos decenios con esto y las cosas han empeorado. Entonces, ¿dónde estaría, qué habría que hacer con los candidatos para comprometerlos en esto? Nosotros hemos puesto un pasito atrás. Nosotros hemos dicho, hoy es el momento de un pacto político de envergadura, de largo alcance, para que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, concluyan un acuerdo político y planteen antes de la elección un mecanismo de solución de esto. ¿Por qué? Porque si no les va a suceder cuando gane el que gane, ¿sí? Que va a encontrar con un problema enorme, con un Congreso muy probablemente fraccionado y va a costar un enorme capital político llegar a un acuerdo. Ahora, se nos acabó el tiempo, pero ¿tú crees que se puede ser optimista? Cuando uno revisa las posiciones que hay sobre estos problemas, no, yo, por ejemplo, detecto en el caso de López Obrador que ni siquiera lo tienen en el radar. No. Entonces, ¿tú crees que realmente es factible ese acuerdo? Yo creo que si no lo hacen, la realidad se les va a imponer. Se nos va a imponer a todos nosotros. Todos lo vamos a pagar. Los índices de criminalidad hablan por sí mismos. No es solo el pico que estamos viendo. Se nos acabó el tiempo ahora sí. Dinos cómo podemos ayudar, digo, no obviamente los medios, pero ¿qué es lo que se podría hacer para impulsar esto? Tenemos que formar un amplio frente ciudadano, académico, sociedad civil, candidatos, para entender que el problema de la criminalidad se puede resolver, pero que no lo vamos a resolver rápidamente si no tenemos una visión de largo plazo y un acuerdo político que nos permita llegar a esta solución. Como decía aquella vieja frase, ¿no? Esto es demasiado importante para dejárselos exclusivamente a los políticos. Así es. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Encantado. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.